tienes trabajo, tienes muebles, tienes una rutina que funciona. Y aún así, hay algo que no cierra, una sensación que no puedes nombrar pero que aparece a las 2 de la mañana cuando no puedes dormir. Una voz que te pregunta si esto es todo, si la persona que ves en el espejo es realmente tú, o simplemente el resultado de lo que otros esperaban que fueras. David Fincher hizo una película sobre esa voz en 1999. Se llama Fight Club, y es, sin saberlo, la mayoría de su audiencia, una de las adaptaciones filosóficas más precisas que el cine ha producido. Porque esa voz que escuchas a las 2 de la mañana, Friedrich Nietzsche la escuchó en el siglo XIX. La estudió, la diseccionó, y llegó a una conclusión que todavía incomoda. Para encontrarte de verdad, primero tienes que destruir lo que crees que eres. Para entender Fight Club hay que entender primero una de las ideas más explosivas que Nietzsche escribió: la muerte de Dios. No hablaba de teología, hablaba de algo mucho más amplio. Nietzsche observó que la sociedad occidental había construido toda su moral, todo su sentido de identidad y de propósito, sobre una serie de certezas heredadas: la religión, la tradición, el deber, el sacrificio por los demás. Había un guión, y todos lo seguían sin preguntarse quién lo había escrito. Cuando ese guión empieza a desmoronarse, cuando la gente deja de creer en las viejas certezas pero no ha construido nada propio para reemplazarlas, aparece lo que Nietzsche llamaba el nihilismo, el vacío, la sensación de que nada tiene sentido porque el sentido que tenías era prestado. Y frente a ese vacío, Nietzsche proponía dos caminos. El primero, paralizarse, hundirse en la comodidad, el consumo, la rutina, convertirse en lo que llamaba el último hombre, el que parpadea, el que se conforma con poco porque tiene demasiado miedo de querer algo de verdad. El segundo, atravesar el vacío, destruir activamente los valores heredados que no son tuyos, bajar hasta el fondo, y desde ahí construir algo propio, algo auténtico. Ese proceso de destrucción y reconstrucción Nietzsche lo llamaba transvaloración de los valores. Fight Club es ese proceso. Completo, con todas sus consecuencias. El narrador no tiene nombre, y eso no es un descuido del guión. Es la primera declaración filosófica de la película. Es un hombre definido enteramente por lo externo: su apartamento de IKEA, su trabajo en seguros, su colección de muebles elegidos de catálogo, como si comprar la mesa correcta pudiera llenar el hueco que siente en el pecho. En términos de Nietzsche, el narrador es el último hombre perfecto. Tiene todo lo que se supone que debes querer. Y precisamente por eso no puede dormir. Su insomnio no es un síntoma médico, es un síntoma filosófico. Es el cuerpo diciéndole lo que la mente todavía no quiere aceptar: que la vida que estás viviendo no es tuya, que eres un personaje en una historia que otros escribieron para ti. Y entonces aparece Tyler Durden: maquillaje de pelea, jabón artesanal. Una chaqueta de cuero rojo que nadie con trabajo de oficina debería poder permitirse. Tyler no es una persona, es una pregunta. La pregunta que el narrador lleva años sin atreverse a hacerse: ¿quién serías si quitaras todo lo que te han dicho que debes ser? Tyler Durden hace en pantalla exactamente lo que Nietzsche describía en papel. Destruye primero todo: el apartamento, el trabajo, la comodidad, la seguridad. Tyler no construye sobre lo que existe. Tyler quema el terreno porque sabe que lo que hay encima es una mentira y las mentiras no se reforman, se eliminan. Sus discursos son filosofía nietzscheana, sin el lenguaje académico. No eres tu trabajo. No eres cuánto dinero tienes en el banco. No eres el coche que manejas. No eres el contenido de tu billetera. Eso es exactamente la crítica de Nietzsche a la moral de rebaño, la idea de que la sociedad te define por lo que posees, por lo que produces, por lo que consumes, y que esa definición te mantiene domesticado, predecible, controlable. Tyler propone el dolor como camino. Las peleas no son violencia gratuita, son, dentro de la lógica de la película, el único momento en que el narrador siente que existe de verdad, que su cuerpo le pertenece, que está presente. Nietzsche hablaba del sufrimiento como maestro. Decía que el hombre que nunca ha sufrido no se conoce a sí mismo porque nunca ha tenido que sostenerse solo. La comodidad anestesia, el dolor despierta. Y Tyler lo sabe. Por eso el primer paso del club de pelea no es una regla sobre confidencialidad, es una instrucción existencial. Tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Eso, en Nietzsche, se llama amor fati, amar el destino.
Abrazar la destrucción como parte necesaria del proceso de convertirse en quien realmente eres. Pero aquí viene el problema, y es el mismo problema que tenía el Walter White del primer video. Tyler Durden empieza como liberación y termina como otra jaula. Nietzsche advertía que el superhombre auténtico no busca seguidores, no construye movimientos, no necesita que otros lo validen para confirmar que sus valores son correctos. El superhombre es radicalmente individual. Su fuerza viene de adentro, no de cuántos hombres con cabeza rapada están dispuestos a obedecer sus órdenes. Tyler hace exactamente lo contrario. Convierte la liberación individual en una ideología colectiva. El club de pelea se convierte en el proyecto Mayhem. La destrucción del yo se convierte en la destrucción de todo. Y los hombres que buscaban encontrarse a sí mismos terminan perdidos dentro de otro sistema, otra identidad prestada, otro uniforme. La paradoja es perfecta y brutal. Tyler crea una religión para personas que querían liberarse de las religiones. El filósofo Erich Fromm tenía un concepto para esto, que complementa a Nietzsche de una manera que la película ilustra perfectamente: el miedo a la libertad. Su tesis era que la libertad real aterra, que cuando las cadenas externas se rompen, muchas personas no saben qué hacer con ese espacio y buscan voluntariamente nuevas cadenas que les den estructura, identidad, pertenencia. Los seguidores de Tyler no se liberaron, escaparon de una prisión y entraron corriendo a otra. Porque la libertad de verdad no tiene uniforme, no tiene líder, no tiene consigna, y el narrador, en el fondo, siempre lo supo. Por eso Tyler es él. El giro final de Fight Club no es un truco de guión, es la conclusión filosófica de todo lo que vino antes. Tyler Durden no existe. Es la proyección de lo que el narrador quería ser, pero no se atrevía a hacer. Es el yo destruido que tomó vida propia y se fue demasiado lejos. Y lo que eso significa, en términos de Nietzsche, es que el narrador hizo bien la primera mitad del proceso y mal la segunda. Destruyó. Eso estaba bien. Era necesario. Hay cosas que necesitan quemarse antes de que pueda crecer algo nuevo. Pero en lugar de construir desde adentro, proyectó hacia afuera. Creó un ídolo y lo siguió. Abdicó su propia voluntad en favor de una versión idealizada de sí mismo que al final resultó ser tan tiránica como todo lo que quería destruir. Nietzsche lo llamaría así. No superó el nihilismo. Se quedó atrapado en él, disfrazado de rebelión. El disparo final, el narrador apuntándose a sí mismo para matar a Tyler, es el único acto verdaderamente libre de toda la película, porque es la primera vez que actúa desde su propia voluntad, sin el guión de Tyler, sin el catálogo de IKEA, sin nada más que la decisión de ser él y no la idea que tenía de él. Llega tarde, y con mucho daño hecho, pero llega. Nietzsche quería sacudirnos, quería que dejáramos de vivir vidas prestadas, de seguir guiones que otros escribieron, de llamar virtud a nuestra propia cobardía, de no preguntarnos quiénes somos realmente. Fight Club hace exactamente lo mismo, pero con Brad Pitt y una banda sonora de los Dust Brothers. Y quizás la pregunta real que los dos nos dejan no es si deberías destruirlo todo. La pregunta es más incómoda que esa. ¿Cuánto de lo que llamas tu personalidad elegiste tú? Tu trabajo, tu forma de vestir, tus opiniones políticas, lo que te da vergüenza, lo que finges que te gusta. ¿Cuánto de eso es tuyo y cuánto es el catálogo de IKEA de tu identidad? Eso es lo que Nietzsche quería que te preguntaras. Y si esta pregunta te incomodó, dímelo en los comentarios. ¿El narrador se libera al final o simplemente encuentra una jaula más pequeña? No hay respuesta correcta, pero la que des dice mucho sobre dónde estás tú. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Cada semana tomamos una obra de la cultura pop y la pasamos por el filtro de los grandes filósofos de la historia. La próxima semana, Joker y Schopenhauer. El sufrimiento, el resentimiento y la pregunta de si el mundo merece ser salvado. No te lo pierdas.